Perfecto. Estamos en el capítulo 4, del verso 4 en adelante. Vamos hoy día a conversar sobre este pasaje interesante también como el resto del libro. Importante de mencionar, hermanos y hermanas, que estamos todavía en el contexto de la sanación de la persona lisiada. O sea, hemos arrancado el capítulo 3, vamos en el 4 ya, pero estamos en el mismo suceso, ¿cierto? Ahora cambia el escenario un poquito, cambia las personas que están, digamos, reunidas en ese lugar, pero la situación es la misma. Dice el texto 4:4. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Amén. Bueno, como decíamos, no debemos olvidar que la acción se desprende, ¿cierto?, del hecho de la sanidad obrada en favor de una persona que padecía una enfermedad incurable, lo que no le permitía autovalerse. En ese contexto estamos, para que no olvidemos la importancia del contexto, ¿cierto? De la amplitud del contexto, ¿cierto? Que partimos en el capítulo 3 y seguimos. Y encontramos a Pedro ahí en una magistral y ungida exposición, acusa la conciencia de los judíos y los hace responsables de la muerte de Cristo, a quien él, ¿cierto?, llama el dador de la vida. Los judíos no eran, al parecer, del todo conscientes del crimen que ellos habían cometido. No eran conscientes, es decir, ellos, llevados un poco animados por la influencia que ejercían los sacerdotes y el Sanedrín en general, que vamos a ver de qué se trata, habían ellos también participado en la acusación de nuestro Señor Jesucristo ante las autoridades romanas. Habíamos mencionado en un momento, y esto es importante que también lo entiendan, que la condena a muerte de Cristo estaba en manos del procurador romano, que en ese entonces era Pilato. El procurador era una suerte de gobernador que gobernaba, ¿cierto?, una provincia, en este caso la provincia de Judea. Eh, y la autoridad sobre quien recaía la decisión de matar, de asesinar a alguien, de ajusticiar a alguien, era precisamente el procurador, que en este caso, como le decía, era Pilato. Ahora, pero para que Pilato, ¿cierto?, bajo la responsabilidad administrativa, digámoslo así, que tenía respecto de la autoridad que le había delegado Roma, no podía tomar una decisión si ésta no hubiese estado debidamente asesorada por los judíos, en este caso los líderes judíos que se encontraban en el Sanedrín. Por tanto, a Cristo se le inventa una acusación de que él se estaba haciendo pasar o estaba promoviendo una suerte de reinado. Este se hace rey de los judíos, dicen los judíos mismos, y no tenemos otro rey que César, lo cual era una falsedad, evidentemente, porque los judíos no tenían ninguna simpatía por los romanos, y los líderes judíos tampoco en particular. Pero ellos inventaron entonces una mentira para valerse de los romanos y asesinar a Cristo. Bueno, esto estaba evidentemente dentro de los planes del Señor. Pedro reniega, esto es importante también, de cualquier atribución de él respecto del milagro obrado en favor del hombre lisiado. Yo no he hecho ningún milagro, dice él.
Era claramente un milagro obrado por Cristo para dar testimonio de la grandeza de quien ellos habían matado, es decir, al dador de la vida, al autor de la vida, ellos habían asesinado. Eh, pero así como Pedro también los trata con indulgencia, este Pedro que era muy duro, sin duda, los trata con indulgencia, la misma indulgencia mostrada por Cristo en la cruz. No olvidemos que cuando él estaba en ese estado ya agónico, Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que haces, es decir, intercediendo aún en ese momento tan terrible de profundos sufrimientos físicos y emocionales, y por qué no decirlo también espirituales, él estaba pidiéndole al Padre que tuviera misericordia de aquellos que le habían prodigado tanto mal. Bueno, Cristo es un ejemplo en todo. El verso 17, ¿cierto?, del capítulo 3, exonera a los judíos de la responsabilidad de haber asesinado a Cristo y señala, sin lugar a dudas, que lo hicieron por ignorancia. Todo aquello que estaba previsto en los planes de Dios trazados en la eternidad pasada. Es decir, nada se había escapado del control de Dios, lo que nosotros conocemos como la providencia, ¿verdad? Dios estaba en sus planes que esto ocurriera tal y como lo había estipulado el Señor en sus decretos eternos. No olvidemos que la soberanía del Señor la entendemos desde los grandes hechos de la historia, como así también aquellos mínimos hechos también. Y por lo tanto, la muerte de Cristo estaba inserta en los planes de Dios. Recuerden que si Cristo no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos alcanzado el perdón de Dios. Eso es importante que también lo entendamos. La muerte de Cristo fue la que nos santificó, la que nos justificó y la que nos lavó de nuestros pecados y nos ha asegurado un lugar en la eternidad con el Padre. Otro elemento importante, ¿cierto?, en términos introductorios, es que Cristo es el protagonista de la historia, el pasaje central de todo cuanto ocurrió en ese espacio del templo. Toda la exposición que plantea Pedro enaltece a Cristo y lo glorifica. Y esto es importante también porque de pronto encontramos hoy día, un poco contemporaneizando el texto, encontramos hoy día que los predicadores en el púlpito hablan más de ellos que de Cristo, ¿cierto? El testimonio, la experiencia de cómo el Señor les dio el lugar donde están. Hay muchos pastores hoy día muy mediáticos que se encargan siempre de recordar a la congregación de que Dios los ha bendecido y que partieron de la nada. En fin, todo eso, hermanos. El púlpito es para predicar a Cristo. Eso es importante que nosotros también lo entendamos hoy día. El púlpito es para que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aspectos tiene la predicación de Pedro, cierto? ¿Qué características? Primero, está centrada exclusivamente en Cristo. El apóstol ocupa toda la atención sobre Cristo en cuanto a Señor y como el cumplimiento cabal de la profecía, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace Pedro es tomar el texto antiguo testamentario y exponerlo delante de la audiencia de tal suerte de que ellos comprendieran que la muerte de Cristo estaba debidamente anunciada en el Antiguo Testamento, y en algún momento de los estudios leímos Isaías 53, ¿cierto? Que se escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo, 7 siglos, y de una manera increíble nos menciona, nos relata, ¿cierto? Esa parte del siervo sufriente que cala perfectamente en Cristo. Por lo tanto, lo que hace Pedro es decir, miren, lo que ha ocurrido es lo que Dios había dispuesto que ocurriera y cómo ocurriera. Ahora, también, ¿cierto?, en esta prédica, culpa a los judíos como directos responsables de la muerte de Cristo. Jesús fue entregado ante los romanos bajo la concomitancia, bajo, digamos, la plena responsabilidad de los judíos, y de tal suerte que los judíos eran responsables de lo que había ocurrido con Cristo. La muerte mediante esta crucifixión cruenta era también responsabilidad de los judíos, a quienes en ese momento, ¿cierto?, y lo hemos visto también en el texto bíblico, los judíos prefieren un delincuente. ¿Cómo se llamaba este delincuente? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba el delincuente? Barrabás. Barrabás. Barrabás, muy bien. Y prefieren a Barrabás antes que a Cristo, es decir, ellos desechan y desprecian a Cristo, al dador de la vida. Entonces los judíos eran también responsables
de este crimen tan horrendo, es decir, matar al dador de la vida, y eso es muy terrible. Pedro es claro en responsabilizar a los judíos, pero señala que procedieron bajo ignorancia y les insta, producto de esta ignorancia, a arrepentirse y alcanzar perdón por el mal terrible ocasionado a Cristo. Ojo, estamos viendo el capítulo 3, por si acaso nos hemos perdido un poco. Entonces, él responsabiliza claramente, él hace recaer la culpa sobre los judíos, no se desdice en ningún momento, pero también es indulgente. Les dice, miren, ustedes lo hicieron por ignorancia, y si fue por ignorancia, entonces los insta a que se arrepientan y mediante el arrepentimiento ellos pueden alcanzar perdón por el terrible mal ocasionado a Cristo. Entonces, la muerte de Cristo estaba plenamente, hermanos, consignada a los planes de Dios. El Mesías tenía una misión clara respecto al pueblo hebreo, pues él, el Mesías, ¿cierto?, fue enviado a los judíos para hallar arrepentimiento y perdón, porque Dios es un Dios misericordioso, y pese a todo el abandono de que Dios mismo había sido objeto por parte del pueblo judío, Dios siempre se ha acordado de su pueblo y ha sido fiel a las promesas del pacto, de la misma manera en que es fiel con nosotros hoy día, respecto también de las promesas del pacto. Y eso también debe traernos paz y consuelo en los momentos en que nosotros estamos siendo afligidos por diversas pruebas. Vamos al texto 4. ¿Quién puede leer, por favor? Paulina, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puede leer, por favor, Pauli? Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos a Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muy bien. Continu Sí, perfecto. Chiquillo, hermano, ¿por qué Dios, perdón, pero, ¿por qué los saduceos, lo voy a explicar más adelante, por qué los saduceos particularmente estaban interesados en acallar a Pedro y a Juan y en definitiva a todos los apóstoles? El texto lo dice, ¿por qué? Comprensión lectora. ¿Me ven bien ustedes, cierto? ¿Sí? ¿Me ven bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, La pregunta entonces, ¿por qué los saduceos particularmente querían acallar a Pedro y a Juan? porque enseñaba la resurrección de Cristo. Muy bien, eso es un tema central que lo vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, se intentaba acallar a los apóstoles, combinándoles a guardar silencio, pues la muerte de Cristo era sin lugar a dudas para ellos un suceso vergonzoso que incomodaba a las autoridades judías, ¿cierto? Porque fue un juicio irregular, hubieron falsos testimonios, fue entregado ante las autoridades romanas bajo engaños, ¿cierto? Todos fueron cómplices de ese hecho, las autoridades, parte del pueblo, los sacerdotes, en fin, ¿se fijan? Ellos todos participaron unidos de tal suerte de entregar a Cristo y deshacerse del problema que les implicaba el predicamento del Señor, que en definitiva también estaba desafiando el status quo de la religiosidad de su tiempo. Los apóstoles fueron entonces interpelados por el Sanedrín. También es importante reconocer la importancia histórica de esta institución. Contarles, hermanos, que el Sanedrín era como el concilio gobernante o la Corte Suprema de los judíos. Estaba formado por aproximadamente unos 70 hombres. Algunos eruditos dicen que eran 70, otros dicen que eran 72. La mayoría venía de entre los fariseos y los saduceos. Recordemos que los dos grupos más importantes, los dos grupos más religiosos más importantes del periodo de Cristo, y en el libro de los Hechos también, en esta parte por lo menos, son los fariseos y los saduceos. Mayoritariamente el Sanedrín estaba compuesto por fariseos. Eran los fariseos que gozaban de gran prestigio social y gran reconocimiento de la comunidad judía entonces. No así los saduceos, y lo vamos a ver por qué. Bueno, el Sanedrín tenía funciones judiciales
pero como señalamos hace un momento, no podía condenar a muerte a nadie. Para ello requerían entonces la autorización del procurador romano, que en este caso era el representante del emperador y por tanto era él quien administraba la justicia. O sea, de hecho, es importante que entendamos también que de pronto nosotros creemos que, hago una nota a pie de página, que cuando van a detener a Jesús, a nuestro Señor, al huerto de Getsemaní, nosotros creemos que van son soldados. No, los que van son la guardia del templo. Y recuerden que los judíos no tenían ejército, porque ellos estaban dominados bajo el imperio romano. Por tanto, la guardia del templo, que aparentemente podían usar, qué sé yo, alguna lanza, algún armamento menor para resguardar el orden, y los romanos se lo permitían, pero no eran soldados al estilo de los soldados romanos, o que los judíos en ese entonces tuvieran un ejército. Por lo tanto, toda la responsabilidad de aplicar la justicia, de aplicar la ley, le correspondía a los romanos. Y en este caso, importante, lo que hace el Sanedrín es condenar a Cristo para que éste sea llevado ante las autoridades romanas, acusado falsa e injustamente, y finalmente ser condenado a muerte, aún, como yo sé que ustedes saben, aún cuando el procurador, en este caso era Pilato, sabía perfectamente que Cristo era inocente y lo que había ahí era un entramado político-religioso con tal de eliminar a Cristo del escenario religioso de ese entonces. 4. El Sanedrín estaba compuesto en su mayoría, dijimos, por fariseos, grupo religioso que gozaba de gran admiración y el respeto del pueblo. Los saduceos, por su parte, eran más liberales y no aceptaban la resurrección de los muertos como doctrina. Por lo tanto, los más interesados en acallar a los discípulos eran los saduceos. Importante. ¿En qué creían los fariseos? Punto 1, si está... ¿quién está ahí? ¿Quién está conectado? ¿La hermana Eli está conectada? Amén, sí. Ya, ¿me lee el primer punto, hermana Elita? ¿Qué creían Sí. los fariseos? Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba. Pensaban que las almas de los malvados quedaban apresadas debajo de la tierra, en tanto que las de los justos revivirían en cuerpos nuevos. Muy bien. Entonces, la diferencia entre fariseos y saduceos era precisamente el tema de la resurrección. Y les adelanto un poquito el libro de los Hechos, no recuerdo en qué parte, lo vamos a buscar después, cuando Pablo presentaba ante el Sanedrín o ante un tribunal judío, no recuerdo, lo voy a ver en el texto bíblico, dice que lo están juzgando, ¿cierto? Lo están interrogando y él se da cuenta que el grupo que está frente a él era una parte de fariseos y otro de saduceos, ¿se acuerdan? Y al darse cuenta de eso, Pablo, ¿cierto? Dice que es juzgado porque él sostenía la doctrina o la creencia de la resurrección de los muertos porque Cristo había resucitado, y ahí se produce un enfrentamiento entre saduceos y fariseos, y Pablo sale librando precisamente por esa estrategia que utiliza. Pues bien, los fariseos eran más ortodoxos, ¿cierto? Creían en elementos fundamentales de la religión hebrea, a diferencia entonces de los saduceos, que eran mucho más liberales. Centraban los fariseos la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. De esta manera la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud del corazón que al acto. Entonces, por eso que el Señor, me adelanto al texto más abajo, lo llamó en un momento sepulcros flanqueados, porque por fuera eran toda una apariencia de piedad, eran bienhechores, muy decentes, pero por dentro ellos eran solo pudredumbre. Los fariseos fueron los enemigos más implacables de Cristo, lo acosaron permanentemente, le formulaban preguntas capciosas que buscaban exponerlo ante la audiencia. ¿Cierto? De la misma manera Cristo lo resistió con dureza y los trató, como dije en ese momento, como sepulcros blanqueados. No olvidemos también que Pablo, el apóstol, procedía de la secta de los fariseos, según el propio testimonio que él nos da. Era Pablo un riguroso observador de la ley y un hombre, hermano, también de muy profundas convicciones religiosas, las que después ciertamente deploró y renegó de ellas por el profundo amor
que él sentía hacia Cristo, y eso él lo explica en Filipenses capítulo 3. Y ahí tenemos una figurita, ¿cierto?, de cómo pudo haber sido el Sanedrín, y ahí tenemos a Pedro y a Juan frente al Sanedrín, y ahí están los sacerdotes interrogándolo, ¿cierto?, entre ellos los saduceos y los fariseos. El Sanedrín, entonces. Dato importante también, o por lo menos no sé si es tan relevante mencionarlo, pero hay que pensar que Juan era muy jovencito, era menor que Pedro. Pedro ya era un hombre adulto, Juan era un hombre pequeño de edad, era un hombre muy joven, ¿cierto? Era uno de los más jóvenes en los tiempos de Cristo. Dice el texto, ¿cierto? Estamos en el 4 todavía, estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Esperemos un poquito, por favor. Sí, un momentito, un momentito. Les ruego que me perdonen, porque los perritos se ponen en la ventana del segundo piso a ladrar para afuera. Canito escopuchento. Entonces estaban resentidos, destaqué ese texto porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos de Cristo. Se nota entonces que la primera persecución del movimiento cristiano fue iniciada por los saduceos y no parte de lo que podríamos llamar un grupo gentil ni por el gobierno romano. Los primeros que salieron a detener el predicamento de los apóstoles fueron los saduceos, y ya lo tenemos claro por qué, básicamente porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no toleraban que las enseñanzas de lo que a decir de ellos, estos pobres ignorantes, confrontara, hermanos, un aspecto vital de sus creencias. Además de ello, ¿cierto?, es que estos incultos, estamos hablando de Pedro y de Juan, hacían de maestros sin tener preparación alguna, lo que resultaba muy ofensivo para quienes dominaban el selecto tribunal del Sanedrín. Es decir, ¿quiénes son estos que vienen a predicar? ¿Quiénes son estos que vienen a enseñar? ¿Quiénes son estos que vienen a dárselas de maestros ante el pueblo? Por lo tanto, hermanos, había, ¿cierto?, una animadversión respecto de Pedro y de Juan, y de hecho en un momento lo menciona, más adelante lo vamos a ver en el texto, dice que eran del vulgo, es decir, que procedían de las capas más modestas de la sociedad judía de ese entonces, eran pescadores, cobradores de impuestos, personas que no gozaban de una posición ni política, ni social, ni siquiera cultural, y mucho menos religiosa. Por lo tanto, para ellos era ofensivo que estos incultos, que estos pobres ignorantes estuviesen impartiendo enseñanza. Como hemos señalado entonces, la resurrección era un motivo de disputa entre fariseos y saduceos. Los primeros creían en la resurrección y estos últimos, ¿cierto?, más liberales la negaban. Y aquí hay un texto, Lucas 20, del 27 al 33. No sé si alguien quiere ayudarme con la lectura. Pregunto antes de asignarle la lectura a alguien. ¿Alguien quiere leer? Yo. Ya. Lucas 20, 27 al 30. Se acercaron algunos saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hilos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Perdón. Había pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo, y la tomó el tercero. Y de la misma manera también todos los 7 murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer en la resurrección, puesto que los 7 la tuvieron por mujer. ¿De cuál de ellos será mujer? Ya, si se fijan, les pongo un ejemplo de cómo los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. En realidad, la pregunta era una pregunta tramposa, ¿cierto? Vuelvo a decir, esto es un ejemplo del acoso de que era objeto nuestro Señor, y además una pregunta tramposa que tenía el objeto de exponer a Cristo ante la audiencia. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto,
le hacen una pregunta tramposa, capciosa, de tal suerte de enredar a Cristo. Bueno, Cristo le da una respuesta que ustedes la pueden ver después con mayor detalle en sus casas, consultando sus Biblias, como ciertamente creo que lo hacen. Pero yo solamente me quiero quedar aquí. O sea, Lucas dice, ¿cierto?, en el Evangelio, que los saduceos niegan que haya resurrección. Eso es importante. Verso 4 dice, pero muchos los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5.000, el 4, ¿cierto? Ojo, solamente los varones, era como 5.000. Por lo tanto, hermanos, muchos eran persuadidos por la verdad del Evangelio. Esto es importante porque el Evangelio es poderoso para remover la conciencia encallecida por el pecado. El Evangelio siempre es la buena noticia para un mundo caído. El Evangelio constituye, hermanos, la noticia esperanzadora para un mundo, hermanos, que está hoy día en oscuridad. La gente entonces, según nos refiere este texto, no permaneció indiferente al mensaje poderoso de los apóstoles. 5.000 varones, dice, ¿cierto? Lo más probable es que hayan sido mucho más. No olvidemos que estamos en una sociedad muy patriarcal, donde la mujer ocupaba un lugar muy secundario y evidentemente era relegada incluso casi a la ignorancia, dado el lugar que ocupaban los varones. Lo importante, ¿cierto?, es entender que la gente no permaneció indiferente al mensaje poderoso de los apóstoles, le prestó atención al mensaje y muchos de ellos creyeron. La cifra es un alcance, llegan a ser como 5.000, es decir, es probable que hayan sido muchos más. No creo que Lucas los haya contado. Yo creo que a él le dijeron, mira, yo creo que fueron como 5.000, pero es probable que hayan sido mucho más de 5.000. Otro aspecto importante de este verso es claro que no todos los que oyeron fueron alcanzados por el mensaje, solo a quienes Dios había dispuesto. Y esto es una de las cosas que produce conflicto hoy día en el mundo evangélico, ¿cierto? Se nos acusa a nosotros de enseñar una falsa doctrina de que Cristo muere solo por los escogidos. Y esto de pronto sigue generando disputas en el mundo evangélico. No todos los que escucharon la palabra ese día se volvieron a Cristo. O sea, la palabra es la semilla, ¿cierto? Es lanzada, pero no todos, hermanos amados, son llamados a salvación. Es probable que entre la audiencia hay muchos que escuchen el mensaje y vayan también tras de Cristo, pero de pronto ese caminar dura muy poco, ¿cierto? Son los que están, pero después se van de la iglesia. En fin. La iglesia crecía de manera desbordante. Hay que considerar que Jerusalén era una ciudad pequeña y que lo que estaba sucediendo impactaba a todos sus habitantes. Era una ciudad muy pequeña, la provincia de Judea era muy pequeña, ¿cierto? Entonces, lo que ocurría era motivo de conversación entre todos los que estaban ahí en esa ciudad. Y por último, muchos de quienes participaron como acusadores, aquellos que estaban gritando, crucifícale, mátalo, porque César nuestro rey. Hoy día los encontramos en este momento del relato de Lucas, contándose entre los seguidores de Cristo. Es lo que dice Pablo, hermanos. Dice, yo no soy digno de ser apóstol, porque Cristo se me apareció a mí como un abortivo, yo que no era digno de nada. O sea, el perdón de Cristo era tan generoso, hermanos, el llamado al arrepentimiento de Dios es tan generoso, que aún aquellos que habían acusado y habían participado en la muerte de Cristo, estaban ahí recibiendo el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viviana, ¿está por ahí o no? Viviana Rodríguez, perdón. Sí. ¿Puede leerlo, hermana Viviana, el 5 hasta el 7? Sí. Dice. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Muchas gracias, Vivi. El Sanedrín ahí, reunido en su totalidad, estaba presente para encarar a Pedro y a Juan
Pedro y Juan estaban frente a personas poderosas que tenían de alguna manera el poder sobre la vida o la muerte de quienes ellos estimaban como peligrosos. Ya hemos mencionado que el Sanedrín no condenaba a muerte a nadie, sino que lleva el caso ante las autoridades romanas. Pero eso era suficiente, porque lo único que los judíos querían era congraciarse con los judíos, y si llevaban a alguien para que fuera muerto, bueno, daba lo mismo. Lo importante era que la sociedad judía se mantuviese en paz. Y si eso implicaba matar a alguien por solicitud del Sanedrín, bueno, se hacía, simplemente se hacía. Y yo quiero que puedan entender, si nos podemos poner un poco en las sandalias de Pedro y de Juan, hermanos amados, de estar frente a gente no solo poderosa, sino que además gente influyente. Los sacerdotes estaban ahí, estaba Anás y Caifás, estaban los familiares también de los sumos sacerdotes. O sea, el escenario no era para nada propicio para estos dos modestos hombres que venían de la periferia a dar testimonio de Cristo en una ciudad importante. Anás, importante, miren, era el suegro de Caifás y fue el sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo, año en que fue depuesto, o sea, sacado. Su yerno Caifás ocupó su lugar desde el 18 hasta el 36 después de Cristo, pero aparentemente Anás, siendo en cierta manera el más respetado de los sacerdotes, siempre fue considerado por los judíos como sumo sacerdote, es decir, hermanos, tenía un cargo honorífico, era un cargo honorífico. Pero quien estaba ahí era Caifás, era su yerno, estaba casado con la hija de Anás. ¿Se entiende entonces la idea, verdad? Y ahí la fecha puede generar una discordancia, porque Anás fue quien ocupó el puesto sumo sacerdote en los momentos en que Cristo es crucificado, pero aquí dice el 6 al 15. Pero hay un tema de fecha que lo vamos a ver después para no detenernos un poco en la cronología. Los miembros del tribunal querían indagar acerca de quién es o quién les había conferido a estos discípulos, ¿cierto?, la orden, el poder de enseñar, de predicar y de confrontar al pueblo. Eran ellos, ¿cierto?, el Sanedrín, quien tenía la potestad de educar al pueblo, regular sus leyes y determinar quién o no podía exponer ideas. Entonces, el poder absoluto estaba en el Sanedrín. O sea, la pregunta que le formulan a ellos: ¿con qué autoridad o en nombre de quién ustedes hacen esto? ¿Quién los envió? Y aquí volvemos a la reflexión inicial. Dos siervos de Dios, personas formadas en el rigor del trabajo, eran expuestos ante los poderosos, quienes intentaban aminorarlos, provocarles miedo e impedir, ¿cierto?, que se llevara a cabo el mandato de Cristo, de predicar el evangelio. Siempre la iglesia se ha tenido que enfrentar a los poderosos. En esta parte inicial de la historia de la iglesia, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento, están compareciendo ante las autoridades judías. Después a los cristianos les tocó comparecer ante los reyes romanos, ante los gobernadores romanos, y razón por la cual muchos cristianos perdieron la vida en los 3 primeros siglos de la historia del cristianismo. Entonces Pedro, verso 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Convicción. Miren, contrario a lo que solemos pensar, la llenura del Espíritu Santo en este caso se refería a dotar de una capacidad sobrenatural a Pedro de testificar ante el Sanedrín respecto de las motivaciones que él tenía y del testimonio de Cristo. ¿Por qué le hago esta razón? Porque de pronto nosotros decimos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en este caso es una cuestión testimonial. Lo reviste de poder para que exponga con claridad, con consistencia intelectual, ¿cierto?, con convicción profunda acerca de Cristo. Entonces, hoy el apóstol Pedro persiste en su testimonio, el mismo testimonio con el cual le predicó a los judíos en el templo. Ahora estaba ante el Sanedrín. Establece que el hombre que fue sanado hoy
lo fue por el poder de Cristo. No se atribuye ninguna gloria en este hecho, más bien lo remite, hermanos, al total señorío de Cristo. El que hizo este milagro fue Cristo, no yo. No fuimos nosotros. Esta muestra de humildad de Pedro, sin lugar a dudas. No hay duda de que las palabras del apóstol Pedro están plenamente inspiradas, hermanos, por el Espíritu Santo. En el apóstol hoy observamos determinación, coma, porque el texto lo voy dictando en mi computador. Coma es coma de coma, de signo vocálico, de signo, digamos, de puntuación. Determinación y valentía, claridad bíblica y una profunda convicción de lo que estaban haciendo ahí, hoy, en ese día, era la tarea encomendada por Cristo. Miren, podemos establecer una distinción entre el Pedro que en ese lugar o muy cerca de ahí había negado a Cristo. Lo había negado con maldición cuando lo habían reconocido como uno de sus discípulos. La valentía de Pedro, de este Pedro, contrastaba con el timorato y torpe pescador inseguro que en un momento había negado a Cristo. Entonces nos encontramos ahora lleno de convicción, parado frente a ellos, el mismo que lo había negado hace un tiempo atrás. La valentía de Pedro la observamos cuando confronta a los miembros del Sanedrín y los culpa directamente de la muerte de Cristo. La diferencia en que en esta exposición Pedro no consuela el corazón de los gobernantes, más bien los acusa con severidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vimos el mismo sermón que le predicó a la gente fuera del templo, les dice, ustedes lo hicieron por ignorancia, ¿cierto? Y ahora Dios está llamándoles, le está extendiendo la posibilidad de que puedan arrepentirse. Pero esto no se da aquí en este contexto. Miren, 11. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos o obtener o alcanzar la salvación. Pedro cita el Salmo 118, aplicándolo a Cristo. La piedra que habían rechazado los edificadores hoy habría sido el sostén que mantuviera en pie el edificio de toda la esperanza mesiánica de los judíos. Ese hola que aparece ahí no corresponde. ¿Por qué? Porque en mi computador, cuando yo no escribo, le voy dictando al computador y de pronto el computador escribe cosas que uno le dice. Para que sepan que no se me filtró eso ni lo copié en ninguna parte. Porque cuando copio una parte trato de citar la fuente. Por lo tanto, hermanos, Cristo es el fundamento de la fe. Es la única garantía de nuestra salvación. La salvación solo está asegurada en Cristo. No existe ninguna institución, ni ninguna persona, ni siquiera una religión que nos asegure la salvación, de la cual solo Cristo es el protagonista, hermanos. Y esto tenemos que tomarlo. Miren, verso 12. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. La Iglesia Católica Romana, lamentablemente, ¿cierto? Por una equivocación de la historia de su desarrollo doctrinal, le atribuyen a María también ciertas habilidades como salvadora. Eso es una herejía a la luz de la palabra del Señor. El único que puede salvar y asegurar la vida eterna es Cristo. Los judíos no habían logrado ver en Cristo al Mesías prometido, aquel que habría de restaurar a Israel, hermanos. Las pretensiones de los judíos por la cual nunca habrían podido reconocer en la modestia, en la sencillez, en la mansedumbre de Cristo, ellos podrían haber reconocido al Mesías prometido, porque la idea que ellos tenían del Mesías era alguien súper extra poderoso que les iba a ayudar a librarse del yugo romano y que iba a establecer una suerte de reino mundial con Israel a la cabeza, y este Cristo, ¿cierto? El Mesías pasó desapercibido ante sus ojos porque no era lo que ellos esperaban. Este pasaje, hermanos, que hemos leído, destaca la valentía de los apóstoles en proclamar el Evangelio, la importancia de la obra de Jesús en la salvación y la manera en que el poder del nombre de Jesús demostró ser más grande que cualquier oposición humana. Cristo camina delante de su iglesia. Cristo camina delante de nosotros. Él está sobre, al costado
y tras de nosotros, resguardándonos cada día. Resumen de lo leído. Punto 1. Hermana Normelis está por ahí. Pregunto porque no veo. No, si aviso Sí, que o hoy se día no se podía opuso. conectar. Ah, ya, perfecto. Paulina, ¿puedes leerme el punto 1? En resumen, 1. Número de creyentes. Después de la predicación de Pedro y Juan acerca de Jesús y su resurrección, el número de creyentes en la iglesia aumentó a unos 5.000 hombres. Más los 4.000 de la otra vez, ya la iglesia tenía 10.000 personas, para que nos hagamos una idea. Número 2. Viviana, ¿puede leer, Vivi? Sí. Encuentro con las autoridades religiosas. Los líderes religiosos, los ancianos y los escribas se sintieron perturbados por el impacto de la enseñanza de los apóstoles. Prendieron a Pedro y a Juan y los llevaron a juicio al día siguiente. Pasaron una noche en la cárcel, recuerden, ¿eh? La persecución ya se estaba comenzando a desatar sobre ellos. ¿Quién más está por ahí, por favor? ¿Quién más está por ahí? Amén. ¿Leo yo, pastor? Ya, perfecto. Gracias, Elita. Ya, el 3 dice, llenos del Espíritu Santo. Ante el concilio judío, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía a sus interrogantes. Declaró que el hombre cojo fue sanado por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero Dios había resucitado. Perfecto, muy bien. 4. Hermana Nailel, ¿puede leer, hermana Elita, no? Puede, si no puede, no importa. 4. Sí, ya terminé. Ya, Salvación solo en Jesús. Pedro enfatizó que la salvación se encuentra solamente en Jesús y en ningún otro nombre bajo el cielo. Esto puso de manifiesto la exclusividad de la obra redentora de Jesucristo. solo Cristo es nuestro Salvador, nadie más que Él. Muy bien. El poder del nombre de Jesús, también esto, a pesar de la oposición de las autoridades religiosas, Pedro y Juan demostraron la autoridad del nombre de Jesús al sanar al hombre cojo, al hablar con valentía delante de las autoridades, y los líderes judíos no tenían otra opción que reconocer el milagro evidente. Era un problema para ellos reconocer el milagro, porque evidentemente le daba sustancia y credibilidad al mensaje de Cristo. Amén. Bendito el Señor. Vamos a detener la grabación.